de forma lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, leamos el ejercicio. El ejercicio dice, un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. El peso del trineo y la carga es de 14.700 newtons. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 36,98 son grados sobre la horizontal. Una fuerza de fricción de 3.500 newtons se opone al movimiento del trineo. Calcula el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas. Entonces tenemos el esquema del sistema, ¿verdad? Donde está el tractor, la cadena que jala y el trineo, ¿verdad? Entonces cada una de las fuerzas tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre para ver qué fuerzas están actuando en este sistema. Entonces vemos que está la fuerza que ejerce el tractor, que va hacia la derecha y va en dirección al movimiento. Tenemos también la fuerza que está ejerciendo en este caso, la fricción, ¿verdad? Y la fricción, pues ya sabemos que se opone al movimiento, ¿sí? Entonces va en dirección contraria. ¿Qué otra cosa? También tenemos, pues obviamente en este caso dice la carga este es el peso del trineo, ¿verdad? Entonces el peso del trineo, en este caso, ¿verdad? Va en dirección vertical, solo tiene un componente Y, ¿sí? Y hacia arriba pues va también la normal, que en este caso pues, es equivalente al peso del trineo, ¿sí? Entonces, esas son las fuerzas que están actuando en este sistema. Y me pide que calcule el trabajo realizado por cada uno de ellos. Pues entonces, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es obtener el trabajo realizado por el tractor. Y si se dan cuenta, el tractor está ejerciendo una fuerza constante, dice, ¿verdad? De 5.000 newtons. Y esa fuerza la está haciendo sobre o en un ángulo de 36,98 grados sobre la horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo un componente X y un componente Y de esa fuerza. Entonces, empecemos por esa parte. Pero vamos a cambiar el color. Entonces, primero, ¿verdad? Trabajo realizado por el tractor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo tengo que el tractor ejerce una fuerza, dijimos, de 5.000 newtons. Esa es la fuerza que está ejerciendo en dirección al movimiento. Por lo tanto, voy a decir que es en un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Puedo decir eso. Tenemos que, no, la fuerza la está sí tiene una, perdón ahí, perdón. El ángulo es de 36,98. ¿Sí? Entonces lo que yo necesito es la fuerza en X y la fuerza en Y que está ejerciendo ese tractor, ¿verdad? Para ello entonces sería la magnitud de la fuerza que es de 5.000 para ambos casos.
Y en este caso, para encontrar la X es por el coseno del ángulo, que en este caso es 36,98 grados. Y el otro, para encontrar el componente Y, es el seno de 36,98 grados. ¿Cuánto es el componente de la fuerza para X y Y? Por favor, calcule. Si ya lo tenían, me lo dan. 3994.22. 3994.22 94. para Y. 3007.68. 3700,78. No, 3007. Ah, ya, perdón. 3007,78 newtons. 68. Bueno, da lo mismo. Ok, 6,8. Vamos a corregir. Ok, muy bien, ya tenemos los componentes, entonces vamos a ver cuál es el trabajo realizado por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, como esta fuerza de acá es perpendicular al movimiento, entonces el trabajo realizado por la fuerza en Y es igual a cero. Lo voy a poner aquí. El trabajo realizado por el componente de la fuerza en Y es igual a cero. ¿Verdad? ¿Por qué? Simplemente porque es perpendicular al movimiento, ¿verdad? Entonces lo único que nos interesa aquí es la fuerza, perdón, el trabajo realizado por la fuerza en el eje X. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues prácticamente es la magnitud de la fuerza en X, que es 3994,22 newtons por la distancia recorrida. Y la distancia recorrida, pues también nos la están dando, ¿verdad? Que la vamos a poner como S y es igual a 20 metros, ¿verdad? Entonces aquí sería por 20 metros y ahí voy a tener el trabajo realizado, en este caso por el componente X de la fuerza que está ejerciendo el tractor. ¿Cuánto es 3994,22 por 20? Me dio 79.884.4. Permítame. ¿Me podría volver a repetir, por favor? 79.884.4. Y Punto. si en el examen yo no le hago eso de FY, porque al final no se utiliza, o si lo vamos a utilizar a lo largo de ese ejercicio. No, no, no. O sea, prácticamente aquí lo que interesa es que ustedes calculen el componente de la fuerza en X, que siempre va a ser la que va en dirección al movimiento, ¿verdad? Porque va a ser con respecto a eso. Si no me lo calculan, no hay ningún problema, porque como usted dice, por concepto se sabe que es cero. Lo que yo se los pongo ahí para que ustedes, pues, lo tomen en cuenta, ¿verdad? O sea, que realmente, o sea, sí hay un análisis, pero dentro del análisis que se realiza, totalmente la fuerza es, o sea, el trabajo realizado es de cero, entonces se puede obviar, ¿verdad? Pero yo lo pongo por cuestiones prácticas, ¿sí?
Entonces ustedes lo pueden ver. Entonces aquí ya tengo, en este caso, ¿verdad? El trabajo realizado en el eje X, que es por el tractor, que es de 79.884, ¿verdad? Ok. Entonces, de ahí, ¿cuál es la otra fuerza que tenemos? Tenemos la fuerza de fricción, entonces podemos hacer el análisis también para la fuerza de fricción para ver el trabajo realizado por esta fuerza. Entonces voy a poner aquí 2 fuerza de fricción. Que está en, entonces sería el trabajo realizado por la fricción prácticamente. Entonces, ¿qué información me dan eso? En este caso me dan ya ni siquiera tengo que calcular la fuerza de fricción porque ya me la dan, pero si no les dieran directamente la fuerza de fricción y les dan, por ejemplo, el coeficiente de fricción de em, de esa superficie, también ustedes lo pueden calcular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les están dando la carga, o sea, el peso del objeto y con eso pueden ustedes calcular la normal. Entonces, en este caso, pues es mucho más sencillo porque me están dando directamente la fuerza de fricción. Entonces dice que la magnitud de la fuerza de fricción y que está completamente sobre la horizontal, o sea, solo tiene un componente horizontal, ahora solo que en dirección contraria al movimiento, entonces la fuerza de fricción sería la siguiente. Es de 3.500 newtons, que es bastante grande, ¿verdad? Y está en un ángulo de 180 grados con respecto al movimiento, ¿verdad? Entonces, nuevamente la distancia recorrida sigue siendo de 20 metros, y esa es la información que me están dando. Entonces aquí es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque el trabajo entonces realizado por la fricción va a ser equivalente a el tamaño de la fuerza, que es 3.500 newtons por los 20 metros recorridos, ¿verdad? Por los 20 metros recorridos por el coseno de 180 grados. ¿Cuánto me da ahí? Da menos 70.000 joules. Menos 70.000 joules. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos la siguiente. ¿Cuál es la otra fuerza que me están dando? Es la fuerza ejercida por el peso y la normal, pero nuevamente por concepto, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que tanto el peso, lo voy a poner aquí, tanto el peso como la normal son perpendiculares al movimiento. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el trabajo realizado por la normal y el trabajo realizado por el peso es igual a 0 para ambos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son para obtener el trabajo total? Entonces, si yo viniera acá, ¿cuáles serían en este caso, ¿verdad? Los dos datos que voy a utilizar, pues es únicamente el componente de la fuerza en X del tractor y el componente de la fricción. Entonces aquí sería prácticamente 79.884.4 joules menos 70.000 joules. Y entonces el trabajo total realizado por estas fuerzas es equivalente a 9.884
4 joules. Y ese sería entonces, ¿verdad? Mi trabajo total. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Alguna dificultad que le vean? Ok, entonces, bueno. Entonces, esa es una forma de poder hacerlo, ¿verdad? Realizar el análisis de forma individual y calcular el trabajo individual, pero también lo que se puede hacer es, en lugar de hacer el cálculo de trabajo individual, lo que podemos hacer primero, y lo voy a hacer con azul, que es otro método que considero que es mucho más corto, es calcular la fuerza neta, o sea, la sumatoria de fuerzas, tanto en X como la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, si se dan cuenta en esto de forma rápida, ¿verdad? La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas tenemos en Y? En Y tenemos la fuerza, perdón, en este caso, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y no es igual a 0, pero ¿qué fuerzas tenemos en Y? En Y tenemos la fuerza del tractor, que es de 3.077. 3.007 es. Permítanme. Que igualmente esta fuerza pues no me va a generar trabajo, ya lo sabemos, pero para que vean cómo está relacionado también con la sumatoria de fuerzas. Entonces aquí sería 3007 punto, que 3007.68 newtons, ¿verdad? Y luego tendríamos que de forma positiva el peso del objeto, que es más 14.700, pero vean qué es lo que pasa acá, ¿verdad? ¿Cómo? Permítanme un momento.